Buenas tardes. Nosotros somos el equipo 6 y el día de hoy daremos nuestra breve explicación de lo del tema 1 de tópicos de ingeniería. Comenzamos con el esfuerzo normal a tensión y a comprensión. Esfuerzo normal a tensión ocurre cuando la fuerza aplicada tiende a alargar el material. En este caso, el esfuerzo normal es positivo, ya que las partículas del material se separan. Por otro lado, tenemos el esfuerzo normal a compresión, que se presenta cuando las fuerzas aplicadas tienden a cortar o comprimir el material. En este caso, el esfuerzo normal es negativo, ya que las partículas del material se empujan unas contra otras. Como fórmula del esfuerzo de la tensión tenemos a sigma sub T, que representa el esfuerzo normal de tensión, que mide la fuerza por unidad de área que actúa sobre el material cuando se somete a tracción. Se expresa en pascales, que se abrevia PA, o newtons sobre metros cuadrados. Por otra parte, tenemos a F sub T, que representa la fuerza de tracción aplicada al material. Se mide en newtons, que se abrevia como N. Tenemos a A, que representa el área de la sección transversal del material sobre el cual actúa la fuerza. Se mide en metros cuadrados, el cual se abrevia de M sobre 2. Tenemos a F T sobre A, que indica que es el esfuerzo de la tensión. Se obtiene dividiendo la fuerza aplicada entre el área de la sección transversal, lo que nos da la cantidad de distribución por unidad de área. Tenemos de igual manera la fórmula del esfuerzo a compresión, el cual nos indica que el esfuerzo de compresión que mide la presión ejercida sobre un material cuando se somete a una fuerza. Fc, que es la fuerza de compresión aplicada, expresada en newtons. Y A, es el área de la sección transversal sobre la cual actúa la fuerza medida en metros cuadrados, la cual se abrevia en m sobre 2. Como problema tenemos, se tiene una barra de acero con una sección transversal de 50 centímetros cuadrados, sometida a dos axiales diferentes, a dos fuerzas axiales diferentes. Una fuerza de tensión de 10.000 newtons que intenta alargar la barra y la otra una fuerza de compresión de 15.000 newtons que intenta acortar la barra. Bueno, lo que se necesita es calcular la fuerza normal en este caso. Como paso número 1, sería convertir el área a unidades de sistema internacional. El área de la sección transversal es de 50 centímetros cuadrados, pero el sistema internacional se utiliza en metros cuadrados. Por ende, tenemos un centímetro cuadrado es igual a 10 elevado a la menos 4 metros cuadrados, a lo cual nos da como resultado 50 centímetros cuadrados es igual a 50 por 10 elevado a la menos 4 metros cuadrados. Es igual a 0.005 metros cuadrados. Como paso número 2 es aplicar la fórmula del esfuerzo normal. Caso 1 es el esfuerzo normal a tensión. La fuerza de tensión es igual a 10.000 newtons. Ahora esto lo vamos a dividir sobre el anterior resultado, el cual nos dio 0.05 metros cuadrados. Esto es igual a 2.000 millones de newtons, lo cual nos da como resultado 2 megapascales. Ahora, como caso 2, es el esfuerzo normal a compresión. El esfuerzo de compresión es de 15.000 newtons. Esto lo vamos a dividir nuevamente por el anterior resultado, el cual era 0.005 metros cuadrados. Esto nos da como resultado 3 megapascales.
Ahora bien, la interpretación de los resultados anteriores es el esfuerzo normal a tensión es de 2 megapascales, positivo porque el material se estira. El esfuerzo normal a compresión de 3 megapascales es negativo porque el material se comprime. Y como resultado final tenemos que el esfuerzo de tensión es de 2 megapascales y el esfuerzo de compresión es de 3 megapascales. Bueno, pues el segundo tema a tratar es el esfuerzo cortante simple y el esfuerzo cortante doble. Esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante es la fuerza por unidad de área que actúa de manera tangencial en una superficie dentro de un material. Se produce cuando fuerzas opuestas actúan en direcciones paralelas, pero con una pequeña separación, proyectando una tendencia de deslizamiento entre las capas del material. Esfuerzo cortante simple. El esfuerzo cortante simple ocurre cuando una fuerza interna desliza una parte de un material con respecto a otra en direcciones opuestas. En la primera imagen podemos ver la fórmula para calcular el esfuerzo cortante simple, el cual se lee como esfuerzo cortante es igual a fuerza sobre área. Y en la segunda imagen podemos observar que es un ejemplo del esfuerzo cortante simple, lo cual es un perno y las dos fuerzas que, que están haciendo la fuerza una hacia arriba y la otra hacia abajo, lo cual crea un punto de corte a la mitad del perno o tornillo. Para la fórmula, en cuanto a la área, se puede utilizar, bueno, más bien se va a utilizar en lugar de área total, que te la da en milímetros, va a ser la área por el diámetro bueno, se va a utilizar el diámetro y la fórmula quedaría como fuerza sobre pi por diámetro y la fuerza multiplicada por 4. Esfuerzo cortante doble. El esfuerzo cortante doble es la fuerza interna que aparece en un material o estructura cuando se aplican cargas transversales que intentan deslizar una parte respecto a otra. En la primera imagen tenemos la fórmula para calcular el esfuerzo cortante doble, lo cual es parecida, bueno, más bien es igual a la del esfuerzo cortante simple, sin embargo, tiene un pequeño detalle. En este caso, es esfuerzo cortante doble es igual a fuerza sobre N por área, es decir, F pues obviamente es la fuerza que se aplica, la N es el número de fuerzas que hay y pues la área es obviamente el pi por diámetro al cuadrado. Y en la segunda imagen se puede ver que, bueno, un ejemplo del esfuerzo cortante doble, el cual, si podemos apreciar, la ménsula está soportando el perno y el perno está siendo intentado cortar, bueno, cargando la fuerza de una varilla. Esto crea dos puntos de corte en cuanto a la ménsula y el perno. Problema de esfuerzo cortante simple. Un perno de 10 milímetros de diámetro une dos placas de acero sometidas a una fuerza de 500 newtons. Determina el esfuerzo cortante en el perno asumiendo que está en cortante simple. Paso 1 para resolver este problema. Paso 1. Observar y analizar los datos del problema. Diámetro del perno, 10 milímetros, que es igual a 0.01 metros, ya que se va a utilizar el diámetro. Es fuerza aplicada, o V, que es de 500 newtons. Y área de corte, que el corte es una sección solo es una sección del perno. Y para esto, como les había comentado, es pi por diámetro al cuadrado, lo que para el diámetro. Sin embargo, aquí en este problema
te lo simplifica a como 7.85 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Paso 2. Aplicamos la fórmula del esfuerzo cortante, que es fuerza sobre área. Y quedaría como 500 newtons sobre 7.85 por 10 a la menos 5. Y resuelta quedaría como 63.7 por 10 a la 6 pascales, que es igual a 63.7 megapascales. El esfuerzo cortante en el perno es de 63.7 megapascales en cortante simple. Problema de esfuerzo cortante doble. Un perno de 10 milímetros de diámetro une tres placas de acero, como en una unión de solape, con dos placas externas y una central. La fuerza aplicada es de 500 newtons. Determina el esfuerzo cortante en el perno asumiendo cortante doble. Paso 1. Analizar los datos del problema. Sabemos que el diámetro del perno es de 10 milímetros, igual a 0.01 metros, ya que se debe trabajar en metros. La fuerza aplicada, que es de 500 newtons, y cortante doble significa que el perno se corta en dos secciones, por lo que el área del corte total es de, como bien habíamos comentado, la fórmula nos indica que, el área total de todo esto, bueno, se simplifica en este problema, el cual nos quedaría como 2 por A, que por pi por diámetro cuadrado sobre 4, nos quedaría una área de 7.85 y sería 2 por 7.85 por 10 a la menos 5, nos da un igual de 1.75 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Paso 2. Aplicamos la fórmula del esfuerzo cortante doble en este caso, que sería 5000 sobre 1.57 por 10 a la menos 4, o como ya lo había comentado, se puede poner como 5000 sobre el área, bueno, que sería sobre pi por diámetro al cuadrado. Y esto multiplicando el 5000 por 4 y abajo multiplicado por el número de cortes, que en este caso serían 2. Y quedaría como 31.85 por 10 a la 6 pascales, y para convertirlo a megapascales quedaría como 31.85 megapascales. El esfuerzo cortante del perno es 31.85 megapascales en cortante doble. Ahora el tercer tema sobre el que hablaremos es el esfuerzo por flexión. Las fórmulas principales para el esfuerzo por flexión es esta que se muestra en pantalla. Sig Sigma, que significa esfuerzo por flexión. La letra M, que significa momento flector en la sección considerada, Newton por metro. La letra C, que significa distancia entre el eje neutro hasta la fibra más extrema. Y la letra I, que significa momento de inercia de la sección transversal. Ahora continuamos con esta fórmula, que es momento de inercia para una viga rectangular, donde B es la base de la sección M y H es la altura de la sección. Ahora continuamos con esta fórmula, que es momento de inercia para una viga rectangular, donde B es la base de la sección M y H es la altura de la sección. Como ejemplo paso a paso tenemos el problema en el que se tiene una viga de madera de sección rectangular con B igual a 0.1 metros y a altura de 0.2 metros, sometida a un momento flector de M igual a 500 newton por metro. Determinar el esfuerzo máximo de la viga. Como paso 1 es calcular el momento de inercia.
en la que nos dice que I es igual a base por altura al cubo sobre 12, y esto sustituido, es decir, 0.1 por 0.2 al cubo sobre 12. En la de abajo, y 0.1 por 0.008 sobre 12, esto da igual a 0.0008 sobre 12, y esto da igual a 6.67 por 10 a la menos 5 metro a la cuarta potencia. Ahora, como segundo paso, tenemos que determinar C, es decir, distancia desde el eje neutro hasta la fibra más extrema. Esto es decir, que C es igual a la altura sobre 2, igual a 0.2 sobre 2, y esto da un igual a 0.1 metros. Y como tercer paso, tenemos que calcular el esfuerzo máximo, es decir, Six Sigma mc sobre I igual a 500 por 0.1 sobre 6.67 por 10 a la menos 5. Ahora Six Sigma 50, es igual a 50 sobre 6.67 por 10 a la menos 5. Esto da un igual a 7.5 por 10 a la quinta potencia pascales. Esto es igual a 750 kilopascales. El esfuerzo por torsión es la fuerza interna que se desarrolla en un material cuando se somete a un momento torsional o par de torsión. Se produce cuando un eje o barra cilíndrica ha experimentado una fuerza, lo que hace girar alrededor de su propio eje. La fórmula del esfuerzo de torsión es la siguiente, donde la T pequeña es el esfuerzo cortante, la T más grande es torque o momento torsional aplicado, y donde R es el radio del eje o barra. El problema es el siguiente: se tiene un eje cilíndrico macizo de diámetro 50 milímetros, al que se aplica un torque de 200 Newton por metro. Se desea calcular el esfuerzo cortante máximo en el eje. Bueno, empezamos con el paso número 1, donde el diámetro del eje es de igual a 50 milímetros, que es igual a 0.05 metros. Radio del eje R es igual a diámetro sobre 2, que es igual a 0.025 metros. Torque aplicado es igual a 200 Newton por metro. Momento polar de inercia para un eje macizo. El siguiente paso es calcular el momento polar de inercia J, sustituyendo R igual a 0.025 metros, donde J es igual a pi sobre 2 por 0.025 a la cuarta, donde J es igual a 3.1416 sobre 2 por 3.90625 por 10 a la menos 8. J es igual a 6.13 por 10 a la menos 8 metros a la cuarta. Seguimos con el siguiente paso, donde es calcular el esfuerzo cortante máximo. Usamos la siguiente ecuación, donde se multiplica T por R sobre J, donde sustituimos valores, que es 200 por 0.025 sobre 6.13 por 10 a la menos 8, donde es 5 sobre 6.13 por 10 a la menos 8. Y bueno, tenemos como respuesta del esfuerzo cortante máximo en el eje es 81.5 megapascales. Ahora bien, les daremos unos temas muy importantes de un video, el cual es la resistencia de los materiales. Conceptos fundamentales. Tenemos la tensión, que es la fuerza por unidad de área. Se diferencia en la presión que se usa para gases y líquidos, mientras que la tensión se aplica a sólidos. La tensión de rotura es la máxima tensión de un material puede soportar antes de romperse. Materiales dúctiles y frágiles. Dúctiles admiten deformaciones permanentes antes de romperse. Un ejemplo es el cobre. Los frágiles no admiten deformaciones permanentes y se rompen sin previo aviso, como por ejemplo el vidrio. El diagrama tensión-deformación representa cómo un material responde a una carga aplicada. Fases del diagrama
tensión y deformación. Se define como la zona elástica del material recupera su forma original cuando se retira la carga. La tensión de fluencia, punto en el que el material comienza a deformarse permanentemente. Tensión última, esfuerzo máximo que un material soporta antes de fracturarse. Fractura, punto en el que el material se rompe definitivamente. Prácticamente estas son las fases de un alargamiento o estiramiento de un material, que tiene su zona elástica, que es hasta donde puede llegar a estirarse sin deformarse. La tensión de fluencia es cuando ya sobrepasó el límite de elasticidad. Tensión última cuando ya pasa de empezar a deformarse a como a hacerse más frágil, y fractura, que es el punto en el que el material se troza por completo. Otros conceptos relevantes son la resiliencia de capacidad del material de absorber energía sin romperse, fatiga del material, fallo progresivo por aplicación repetida de cargas, influencia de carbono en el acero, esto bajo carbono es más dúctil, el alto carbono es más frágil pero más duro. En efecto de la temperatura, la dilatación térmica puede generar tensiones en estructuras metálicas y también la importancia de las juntas de dilatación en puentes y edificaciones. Tipos de esfuerzo de materiales. Tracción. Fuerza que estira el material. Compresión. Fuerza que reduce el tamaño del material. Cortante. Fuerza que desliza una parte del material respecto a otra. Flexión. Determinación por carga aplicada en un producto. Punto intermedio de una viga. Torsión. Giro o torsión en un material doble o momento aplicado. Conclusión. Como conclusión podemos decir que la resistencia de materiales es fundamental en la ingeniería y el diseño estructural, ya que permite entender cómo los materiales responden a diferentes esfuerzos y condiciones a través de análisis de tensión, deformación y fractura. Se pueden seleccionar materiales adecuados según sus proporciones y propiedades mecánicas, como ductilidad, fragilidad y resistencia a la fatiga. Es decir, que podemos entender este tema esencial para poder tener la capacidad de analizar la resistencia de los materiales y poder realizar actividades sin riesgos y con más asertividad en cuanto al los riesgos de las plataformas o cosas que sostienen algo pesado, o en cuanto a la industria se puede entender como las plataformas y todo lo que conocemos como estructura para el trabajo.